Si quieren arrancar o qué hacemos. Sí, yo voy a abrir un segundo la pantalla. Vení, Dori. Decime vos, Gaby. El llamadito. Listo, Cristian. Igual la primera parte, ¿cómo se llama? Es más de epidemiología, ¿sí? Así que si quieren arranco por esa parte. Lo que no, espero que me avise la compu si se conecta alguien que yo los toque admitir. No sé si te puedo hacer anfitrión a vos. Ahí te puse de Gaby como coanfitrión. Fíjate si a vos te llega que alguien se quiera unir. Bueno, igual esta clase si quieren se las dejo después en PDF. Esta parte es de un poco de epidemiología como para que nos ubiquemos un poco en qué situación está la Argentina y toda América en este momento con respecto al dengue. Sabemos que el dengue, o sea que hay varias enfermedades transmitidas por lo que es el mosquito Aedes aegypti, que obviamente va a ser como nuestro vector y que va a transmitir distintos virus al ser humano, ¿sí? Y actualmente es una enfermedad, digamos, que están en continuo crecimiento, sobre todo además de a nivel mundial, sobre todo en la región de las Américas. Entonces vamos a tener estos virus, que van a ser el dengue, la infección por virus Zika, la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla, especialmente son todos, digamos, enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿sí? Hoy nos vamos a detener en el dengue, que es producido por un flavivirus transmitido por el Aedes. Esto que yo puse acá me pareció que estaba bueno porque son los distintos escenarios teóricos en cuanto al riesgo de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes. ¿Esto por qué lo cuento? Porque no hay que relajarse cuando no estamos en el invierno, en el verano, perdón. Esto quiere decir que entre julio a septiembre, por ejemplo, se habla de lo que es el escenario cero, que quiere decir que hay presencia de huevos de este vector, pero todavía no hay actividad larvaria, ¿sí? Y no voy a tener casos. Pero no quiere decir que no hay nada. Están los huevos. Entonces quizás acá, entre julio y septiembre, es donde yo más medidas preventivas tengo que empezar a hacer. Después tenemos el escenario 1, que ya empezamos a hablar de riesgo bajo, que va a ser entre los meses de octubre a noviembre. Acá continúa siendo baja la presencia del vector y todavía no tengo casos de dengue ni de otras enfermedades transmitidas por el Aedes. Pero después viene la etapa del escenario 2 donde ya empiezo a tener un riesgo medio, que se va a dar de diciembre a febrero, y acá ya tengo la presencia del vector y empieza a coexistir algunos casos sospechosos de dengue. Generalmente son como importados, o sea, tienen antecedente de haber viajado a una zona endémica. Y después está el escenario 3, que es el de riesgo alto, que va de marzo a junio. Eso quiere decir, vieron cuando yo a veces en la guardia le digo, esto recién arranca, es por esto, porque quizás el mayor riesgo de circulación del dengue lo vamos a tener ahora, de marzo a junio. Esto es re importante y por esto que se nos va a empezar a solapar un poco también con los cuadros respiratorios en el caso de pediatría. En estos meses en realidad ya tengo la presencia del vector con existencia de casos confirmados de dengue y de otras enfermedades transmitidas por el mosquito, con o sin antecedente de viaje. O sea, esa es la etapa que estamos ahora, que ya todos tienen dengue, entonces se va transmitiendo ya localmente, digamos. Y todos estos escenarios obviamente se van a dar en distintas condiciones climáticas y van a tener, digamos, mucha importancia qué temperaturas manejamos y las precipitaciones, ¿sí? Si quieren me van frenando, ¿eh? Porque yo no lo veo. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, se escucha bien, Gaby. Bueno, ¿sabes? Como digamos introducción, el dengue puede ser en alto porcentaje una forma asintomática, ¿sí? Y en general el 20% puede tener un síndrome febril agudo y de estos el 15% van a evolucionar aquí a dengue grave.
Obviamente nuestro norte, Argentina, y sobre todo ahora el centro de la Argentina, tienen zonas endémicas, ya con casos esporádicos fuera de, digamos, de esta región. Esto que estamos charlando, que ya se está extendiendo y se habla de que quizás el año que viene ya llegue al sur de la Argentina. Nosotros tenemos casos de brotes, de reporte de casos en nuestro país de 1998. Acá les pongo algo de los números como para que empecemos a tomar conciencia de que esta enfermedad va a ser cada vez más en aumento. En el 2023 se reportaron 4,5 millones de casos en toda la región de las Américas, donde tiene una tasa de letalidad baja, ¿sí? De 0,051%. Y solo el 0,17 fueron casos graves. En cuanto a lo que va del 2024, piensen que ahora estamos en la semana epidemiológica 14 del año, esta primera semana del año. En lo que va de la semana 1 al 5, ya se reportaron 600.000 casos, 673.000 casos de dengue, de los cuales solo el 0,1 fueron graves, ¿sí? Y la mortalidad es más baja, ¿no? La tasa de letalidad 0,015. Esto quiere decir que aumentó un 157% en comparación al mismo periodo del 2023, ¿sí? Y un 225% respecto a los últimos 5 años. Claramente habla de que va a ser una enfermedad recontra endémica y que cada vez la tenemos que tener más presente. Los 4 serotipos que conocemos es el 1, el 2, el 3 y el 4, van a circular por toda América y en algunos países simultáneamente, que ahora les voy a poner otro gráfico para que vean cómo es que está creciendo los distintos tipos de dengue. La infección por un serotipo, seguida de otra infección con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de padecer dengue grave. Pero acá hay alguna salvedad. No quiere decir que toda aquella persona que se infecte de un segundo serotipo sí o sí va a tener dengue grave. Aumenta el factor de riesgo y el riesgo, pero no quiere decir que, por ejemplo, uno de prima infección no pueda tener dengue grave. Claramente que sí lo puede tener, ¿sí? Esto es importante, que de hecho Quirolo salió a hablar hace una semana en la televisión, porque si no es como que todo el mundo se le está agarrando como la paranoiquea de decir, bueno, entonces si me vuelvo a reinfectar, sí o sí voy a evolucionar a un dengue grave. Bueno, no. ¿Tener más riesgo? Sí, pero no necesariamente. Acá vamos a hablar de un concepto que es general, que está bueno tenerlo en cuenta. Hablamos de síndrome febril agudo inespecífico cuando tenemos fiebre al momento de la consulta, o que la haya tenido en los últimos 15 días, pero que la fiebre haya durado menos de 7 días de duración. ¿Por qué? Porque si es más de 8, estaríamos hablando de febril prolongado. Que el paciente tenga mialgias, cefalea, y que no tenga afectación de las vías aéreas superiores, obviamente que no tenga otra etiología definida, voy a estar hablando de este síndrome febril agudo específico y tengo que ya abrir la cabeza a estos 4 tipos de virus. El del dengue, el del Zika, fiebre amarilla y fiebre chikungunya. Esto van a ver qué es lo que está en la ficha epidemiológica, no la que usamos en CIGEOS, pero sí la ficha epidemiológica del Ministerio de Salud, habla, no es una ficha de dengue, ¿sí? Es una ficha de síndrome febril agudo específico y yo tengo que determinar como médico qué es lo que estoy puntualmente buscando por la epidemiología, porque el paciente haya viajado a un lado y haya tenido contacto con un dengue conocido, ¿sí? En cuanto al mosquito, que la Aedes aegypti ya sabemos que es el vector que presenta esta enfermedad, y se ubica sobre todo, digamos, en toda la región de las Américas, en casi todos los países, menos Canadá y Chile, la parte continental. Es un mosquito doméstico, esto es importante saberlo, vive en las casas y cerca de las casas, en cualquier recipiente artificial natural que contenga agua. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar en la plaza. Esto es algo importante también, porque todo el mundo está hablando de la fumigación y todo, que obviamente es importante, pero quizás es más importante hacerlo en las casas o en los sectores domésticos, no solo en lo que es la plaza, ¿sí? Porque no es un mosquito del pasto, digamos. El ciclo de la vida del mosquito va desde el huevo hasta el adulto, más o menos dura de 7 a 10 días. Los mosquitos adultos en general viven de 4 a 6 semanas. Y la hembra es la que es la responsable de transmitir esta enfermedad porque es la única que se alimenta de sangre humana, ¿sí? Para lo que es el desarrollo de sus óvulos. Y el macho no se alimenta de sangre. En cuanto a la actividad, digamos, solar, el mosquito es más activo temprano a la mañana y al anochecer. Esos son los 2 periodos de mayor riesgo de picaduras, ¿sí?
Las hembras en general continúan alimentándose de sangre y no es que van a picar una sola vez, quizás tengan que picar varios días, entonces se va a alimentar entre 3 a 4 días buscando esa sangre. Si la sangre que extrajo del huésped, del humano, no es suficiente, va a seguir acumulando, alimentándose, por lo tanto, la transmisión del virus puede seguir. ¿Cómo los tenemos que eliminar? Obviamente sacando de lo que es las casas, escuelas, lugares de trabajo, todos aquellos recipientes que puedan contener agua, ¿sí? Barriles, llantas, latas, macetas, los platitos de la maceta. Bueno, eso, básicamente, ¿no? Botellas y evitar lo que es acumular basura y tirar la basura en bolsas de plásticos cerradas. Esto es un poco de la epidemiología, ¿sí? En países con aumento, digamos que aumentó o que habían disminuido, es los países que están pintados de azul, ahí se vio que disminuyó, y los que están en aumento de casos son los naranjas. Claramente la Argentina está ubicada en esa zona. Si esto fue el boletín de la semana 8 de este año, el 2024. En cuanto a los casos que se ve, por ejemplo, acá uno ve la línea azul fueron todos los del 2023 y la línea amarilla el promedio de los últimos 5 años, esto que charlábamos antes. Claramente en el 2024, que es la línea roja, tenemos un claro aumento de los casos, solamente en este año. Esto es de Argentina, lo anterior que les mostré es todo de América, es del boletín de la OPS. Esto es específicamente de Argentina, las líneas que son tipo guioncitos, es la temporada 2015-2016, yo era reciente primero que estaba en el SEM 2 y empezábamos a tener los primeros casos en el hospital de dengue. Después lo que es la temporada 19-2020, que fue cuando empezó el COVID, que también ahí en marzo 2020, en las guardias la verdad que veíamos más dengue que COVID. Y miren lo que es la línea gris lisa, lo que es 2022 y 2023. Ya casi es un pico muy diferente a lo que tuvimos pre-pandemia. Y obviamente la roja es la de este año, ¿sí? Que obviamente lo superamos al año pasado. Y además empezamos antes. Fíjense en las semanas epidemiológicas con respecto al año, también el pico se dio antes. Esto lo que muestra es también, fíjense cómo, digamos, entre las semanas epidemiológicas, desde el 2022 hasta el 2023, ya teníamos 18.000 casos, entre autóctonos, importados y que desinfectados. Y solo en las 8 primeras semanas del 2024 llegamos al mismo número. Esto más o menos muestra exactamente lo mismo, lo que fue la temporada 2023-24, entre la semana 31 y 10, piensen que el año tiene 52 semanas epidemiológicas. Entonces, en la primera parte del cuadro estamos hablando de casi, son 20, 30 semanas epidemiológicas. Y desde el año 2024, en lo que vamos en 10 semanas, casi que estamos iguales. 101.000 casos en 30 semanas epidemiológicas y vamos 97.000 casos solo en 10 semanas epidemiológicas. Esto habla de claramente que este año fue muchísimo mayor. Lo que es en el cuadro de abajo, lo que ven es que circulaba más el dengue tipo 1 y 2. En general, lo que fue el 2016-18 veíamos mucho más tipo dengue 1, los que veíamos en el SEM 2, que coincidía con lo que se manejaba en el país. Y ahora les voy a mostrar este cuadro que empezamos a tener, si ustedes ven Argentina, que es el segundo renglón, ya empezamos a tener dengue tipo 3. Cuando yo miré el boletín, que fue en la semana 12, había 8 casos en Córdoba, en Entre Ríos, perdón, y 2 en Córdoba, del dengue tipo 3. Y estamos teniendo muchísima más circulación del dengue tipo 2, a diferencia de las temporadas anteriores. Y hay solo 4 países, uno es Brasil, Costa Rica, Guatemala y Honduras, que tienen los 4 tipos de dengue circulando. Esto es bueno, todo lo que circula en la región de las Américas. Y acá es un cuadro que, como les mostraba, ¿sí? Que la mayoría de lo que tenemos hoy reportados en Argentina es de dengue tipo 2. Y esto es solo para ver nosotros, que nos incumbe un poco la pediatría, decir, bueno, a ver, ¿qué grupos etarios son los más damnificados, los que más transmiten el virus? Bueno, claramente la adolescencia, ¿sí? Que es lo que vemos en el hospital. De 10 a 14 años y el grupo de 15 a 19 son los 2 picos de la edad pediátrica de mayor prevalencia de la enfermedad. Bueno, vamos un poco a la definición de caso. ¿Sí? Como dijimos antes, un número de ferir. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar hasta acá?
¿O vamos bien? No. Todo bien, Gaby. Bueno, la Todo fiebre bien. como es una fiebre inespecífica, menor a 7 días. Tengo que tener ausencia de los síntomas respiratorios de la vía aérea superior sin etiología definida. Acá yo hago una salvedad, que en pediatría va a ser muy difícil esto, por el tema que claramente un chico escolarizado, que es la época en que estamos ahora, a partir de marzo, y va a ser muy difícil que yo diga, bueno, no tiene mocos. Así que bueno, nada, esto lo hablo como, esta es la definición también para adultos, entonces digo, bueno, en pediatría, ojo, porque no nos confiemos de que el chico, bueno, tiene mocos, es otra cosa. Yo no sé si podríamos separarlo tan bien el que no tenga cuadro respiratorio. Y obviamente vamos a hablar de casos sospechosos cuando además de esta fiebre menor a 7 días tenga cefalea, dolor retrocular, mialgias o artralgias, algún rash, náuseas o vómitos, pérdida de apetito, malestar general, diarrea, petequias o pureza de torniquete positiva, leucopenia o plaquetopenia. ¿Sí? Ahí yo voy a hablar de casos sospechosos y yo ya ahí voy a activar quizás hacerle algún estudio complementario específico del dengue. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que vamos a pedir. Voy a hablar de casos probables cuando yo tengo toda la definición de arriba, o sea, de casos sospechosos, y yo tengo un NC1 positivo. ¿Sí? Pero yo siempre tengo que confirmar con algo confirmatorio. Acuérdense que el NS1 es un antígeno. Entonces voy a tener que tener la IgM positiva, que la tengo que pedir siempre después del 5.º día de enfermedad. Antes no, porque me puede dar un falso negativo. Y tengo que confirmar con PCR o aislamiento viral o la neutralización con panel de flavivirus y estudiar el serotipo, que esto claramente no se hace de rutina, pero siempre tengo que tener esta prueba confirmatoria para yo hablar de caso confirmado. ¿Sí? Entonces casi todo lo que nosotros vemos en general son casos probables. Y acá es esto que les decía, ¿sí? Voy a tener un caso confirmado por laboratorio cuando tenga, además de todo lo otro que dijimos, con la NS1 positiva, tenga una PCR real time, ya sea en sangre, en LCR, en orina o en algún tejido post-mortem, que yo tenga positiva la prueba de PCR, que es mi prueba confirmatoria. O que yo haga una prueba de neutralización positiva para dengue, o que tenga una cero conversión, parecido a lo que hacemos con toxo, pareadas, ¿sí? 2 muestras pareadas de anticuerpos y que yo vea que a los 10 o 15 días tengo una diferencia de títulos en crecimiento. Y después lo otro que se hace en pacientes fallecidos es la inmunistoquímica, ¿sí? En muestras de tejidos. Y ahí yo tengo una prueba, un caso confirmado. Después está la otra pata que ya se hace en provincia de Buenos Aires, todavía en Cava no se habilitó, que es confirmar el caso por nexo epidemiológico, parecido a lo que hacíamos en el COVID, ¿sí? Yo tengo un brote, una epidemia, si tengo la confirmación de que ese virus está circulando en la zona y tengo toda la definición de caso sospechoso, bueno, quizás no le hago el estudio de laboratorio y ya lo tomo como caso confirmado por nexo epidemiológico. Y si es recomendable hacer estudio de laboratorio a todo paciente que tenga dengue grave o que sea alguna clínica atípica o que obviamente haya fallecido. Y voy a hablar de caso no conclusivo de dengue cuando tengo el caso sospechoso por definición clínica y que yo tenga pruebas de detección o ya sea de genoma viral o de antígeno NS1 negativas. Y la IgM, si la muestra fue tomada antes de los 5 días de iniciar los síntomas y es negativo, no puedo llegar a la conclusión de esto que decía antes, puede ser un falso negativo, no puedo decir, no es dengue, ¿sí? Y descarto directamente el caso cuando tengo una IgM negativa, tomada después de los 5 días de iniciar los síntomas, tengo una prueba de neutralización de muestras pareadas negativas, no tuve la seroconversión que hablamos de anticuerpos, o tengo los laboratorios específicos como la PCR ya negativo y ahí claramente se descarta el caso. Entonces, ahora esto fue todo hablar de cómo lo definimos, ¿sí? Ahora vamos un poco a lo que es la clínica. Como dijimos, puede ser una enfermedad totalmente asintomática que clínicamente sea inaparente o puede tener una variada intensidad. Y ahora vamos a hablar de esto y lo importante de reconocer cuáles son los signos de alarma justamente por esto. Primero tenemos un periodo de incubación bastante largo, sí puede ser de 5 a 7 días y se ha observado casos de hasta 14 días de incubación. Esto es importante porque al haber tanta circulación, quizás, no sé, un familiar se entera, sí, no, mi tío dio positivo, pero yo no lo veo hace 14 días. Bueno, ojo, quizás tuvieran el contagio igual. Podrá aparecer las manifestaciones clínicas, aunque
una alta proporción de las personas también, como dijimos, la pueden cursar asintomáticos. En cuanto a la parte de los síntomas, pueden ser leves, por ejemplo, que sea solo un cuadro febril agudo de una duración limitada, como cualquier cuadro viral, de 2 a 7 días, y que la fiebre se asocia a un malestar general, cefalea, dolor retrocular, dolor muscular y dolores articulares, que hasta acá podría ser cualquier virus, podría ser adeno, podría ser influenza, podría ser sincicial, podría ser COVID. En no más del 50% de los casos, estos síntomas se acompañan de un exantema, ¿sí? En general es muy pruriginoso, ¿sí? Pero lo mismo, no es patognomónico, porque cualquier virus también me puede dar un exantema. Los casos de dengue grave son más frecuentes en personas que ya padecieron dengue por un serotipo, ¿sí? Que se habla de infección primaria, y cuando se infectan nuevamente, que la infección secundaria puede tener dengue grave, como dijimos antes, como factor de riesgo. Incluso este fenómeno puede ser después de muchos años después, aunque se haya ocurrido su infección pasada, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tuvo dengue hace 5 años, bueno, ahora esta segunda infección la tengo que tener en cuenta, y ahora les voy a contar, cuando hablemos de los anticuerpos, que hubo un caso en el SEM2 que fue así, tenía IgG positiva. La infección primaria puede, bueno, esto que dijimos antes, no lo voy a repetir. Esto es re importante, este concepto, ¿sí? Que tenemos que entender la enfermedad del dengue como una enfermedad sistémica y muy dinámica. O sea, el paciente puede entrar bien y a las 4 horas estar chocado en terapia. No es una enfermedad que me dé mucho tiempo. Por eso es re importante reconocer como médicos los signos graves, ¿sí? Como les decía la otra vez en la guardia, es una enfermedad que es virémica. No vamos a esperar como el COVID que colonice la vía aérea, que pase una nasofaringe y de ahí me puede hacer la viremia. No, esta directamente es virémica. Por eso es que me va a dar tantos síntomas y evolucionar a dengue grave muy rápido. Al inicio que tengo la fiebre en el paciente, no puedo predecir si el paciente va a evolucionar a un dengue grave o no. Por eso es re importante que como médicos les digamos bien a los papás lo que son los signos de alarma y que el papá los entienda bien, porque es lo que va a reconocer para volver a la guardia o no y llegar tarde o no al cuadro. Y obviamente este seguimiento que hacemos el equipo de salud es estricto, tanto con el grupo familiar como nosotros, controlar todo el tiempo hasta que el paciente esté por lo menos 48 horas a febril. Recién ahí quizás podemos relajarnos y hacer que los controles no sean tan estrictos. Entonces la clínica va a pasar por 3 etapas que las tenemos que saber bien para reconocerlas. La etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Y acá hago un paréntesis. Para que entendamos las 3 etapas, tenemos que entender esto, que es la fisiopatología del dengue. Lo que va a hacer es que una vez que infecta el dengue y hace esta viremia, lo que va a hacer es como una cascada inflamatoria exacerbada y va a dar una vasculopatía, ¿sí? Que inicialmente es funcional. Lo que va a hacer es lisar las células endoteliales y mononucleares, y con eso va a hacer como unos poros vasculares, permitiendo que se extravase del intravascular proteínas y líquidos. Entonces se genera como un pasaje muy rápido de líquidos del intra al extravascular, ¿sí? Al intersticial. ¿Eso qué me va a traer de consecuencia en el paciente? Hemoconcentración, que es el signo que yo tengo que reconocer, manifestaciones hemorrágicas, trombocitopenia, caída de la presión arterial, el shock hipovolémico o la muerte en 24 a 48 horas, con esa velocidad. ¿Sí? Acá a la derecha tienen todo digamos, todo el esquema del virus infectando los anticuerpos específicos y que hacen toda esta cascada inflamatoria, y acá ven cómo hace este daño endoteliar y la fuga plasmática de líquido y proteína. Entonces, entendiendo este cuadro y qué es lo que le pasa al paciente, vamos a ir a este otro cuadro, que para mí están todas las guías, están en las de OPS, en las de Ministerio de Salud, las de CABA, porque creo que es lo que representa bien a lo que le pasa al paciente. Entonces, nosotros sabemos que la etapa febril va a ser más o menos del día 1 al 5 que iniciaron los síntomas. Acá yo puedo tener temperaturas elevadas, el paciente puede deshidratarse, entonces ahí es donde yo tengo que hacer hincapié en que el paciente tiene que tomar mucho líquido, casi como un deshidratado grave, ¿sí? Entonces quizás, dependiendo obviamente de la edad de mi paciente, yo le voy a decir, bueno, tomar 2 o 3 litros de agua por día. Y esas indicaciones tienen que ser claras y contadas, como un balance que lo haga en la casa. Después, en lo que es del laboratorio, acá yo voy a ver, si le pido, en esta etapa inicial, nada, quizás tengo
unas plaquetas normales y un hematocrito normal, ¿sí? No voy a ver alteración. La serología voy a tener la etapa esta virémica. Entonces acá quizás le hago el NS1 y tengo ya una PCR y tengo el resultado positivo, ¿sí? Todavía, como dijimos antes, la IgM no pica, recién se eleva a partir del quinto o sexto día, entonces yo a pedirla antes no es concluyente. Después vengo a la etapa crítica. La etapa crítica se va a dar entre el quinto y séptimo día, ¿sí? Y acá es donde más tengo que prestar atención, porque mi paciente va a estar quizás afebril, se va a relajar, la viremia bajó, entonces se va a sentir mejor, pero acá es donde yo tengo más riesgo de travasación de plasma y de hemorragias. Y como consecuencia empiezo a tener daño de órganos, ¿sí? Entonces, cuando yo vea en el laboratorio que se da el ascenso brusco de hematocrito con el descenso de plaquetas, ahí es donde yo tengo que parar las antenas y eso tomarlo como un signo de alarma e internar al paciente, ¿sí? Lo otro que voy a ver es, dentro de los órganos de impacto, puedo ver alteración de la función renal, que se puede dar por hipovolemia, o aumento de las transaminasas. ¿Y cuál es mi criterio de clasificarlo como dengue grave? Tener transaminasas mayores a 1000. ¿Sí? En general lo que estamos viendo por guardia es por 100, o sea, 100, 80, 60. ¿Sí? Pero si yo tengo ya un daño hepático por 1000, de transaminasas, perdón, ahí ya es otro criterio de gravedad. Y después viene la etapa a partir del séptimo día, que es de recuperación, que ahí ya voy a ver los títulos de anticuerpo IgM, voy a ver la normalización de las plaquetas, la normalización del hematocrito, y quizás el paciente en vez de estar deshidratado está sobrecargado, ¿sí? Porque ya no extravasó todo el plasma y todos los líquidos que yo le estoy pasando, en realidad me puedo tener clínica de sobrecarga de líquidos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que dijimos. La etapa febril va a durar entre 3 a 6 días, ¿sí? Se asocia con la viremia. El paciente puede tener los síntomas inespecíficos que charlábamos, dolor muscular, articular, cefalea, astenia, exantema, prurito. Acuérdense que el prurito del exantema, el tratamiento no son antihistamínicos, porque es por la vasodilatación que se genera. Entonces, el mejor tratamiento es ponerle frío local para vasocontraer y que no tenga ese prurito. Acá voy a ver leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia, incremento de las transaminasas. Y esto es importante, manifestaciones hemorrágicas leves. Si el paciente viene con una epistaxis, un poco de gingivorragia, petequias o púrpura de equimosis, esto no quiere decir que es un dengue grave y lo tengo que internar. Y esto es importante porque muchas veces en San nos caen pacientes de decir, bueno, tuvo una epistaxis e internó. Bueno, no, una epistaxis no, en un paciente grande, en buen estado general, que tolera la vía oral, no, es una hemorragia leve. Ahora, tiene 3 vómitos, dolor abdominal intenso, 3 epistaxis de difícil detención, y bueno, y sí, obviamente ese sangrado se jerarquiza, o tiene hematemesis o tiene metrorragia, ese sangrado sí se jerarquiza y se interna, ¿sí? Después viene la etapa crítica, y acá otro punto importante de la clase. Es recontra importante esto que charlábamos, controlar en forma estricta al paciente hasta las 48 horas posteriores al cese de la fiebre, ¿sí? En general se va a dar entre el cuarto y séptimo día de enfermedad. Esta etapa es la de mayor riesgo de las complicaciones, ¿sí? Debido, como dijimos, a la extravasación del plasma, el hematocrito sube, lo que constituye un método confiable para el monitoreo de la fuga del plasma. Esto es justo lo que pasó el sábado, que a Vero le cayó un paciente con ascenso del hematocrito. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo que no fue, gracias a Dios, en nuestro hospital, se internó en nuestro hospital, pero eso no, o sea, sí pasó también, no, pero ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque es algo que nosotros monitoreamos. ¿Hay un número? No, o sea, lo busqué ya en las 3 guías, o sea, algunos hablan del 20%, pero no está escrito decir, bueno, se lo subió entre el laboratorio que me trae el paciente de hace 2 días y este subió. No, ustedes háganlo por criterio clínico. Si yo tengo un laboratorio, como pasó el otro día, no me acuerdo, Gaby, si vos te acordás del número del hematocrito, pero no sé, creo que tenía 38. Ahora les voy a mostrar el caso del que pasó. Bueno, esa es de 38 a 45 ya, obviamente porque más allá si es el 20 o no es el 20, no importa. Ya eso me habla de que subió el hematocrito y ese paciente se le está extravasando el plasma del intra al extravascular.
Entonces eso ya me tiene que dar parámetro que estoy en la fase crítica y que el paciente en menos de 24 horas se puede chocar. Ese es un signo de alarma que sí o sí lo tengo que internar, ¿sí? Entendiendo esta fisiopatología que les conté, ya ahora no va a haber dudas de que si veo el hematocrito alterado o en ascenso, ya lo interno. Y lo otro importante es esto, es saber siempre la relación entre la hemoglobina y el hematocrito, siempre tiene que ser 3 veces. O sea, yo tengo 15 hemoglobina y mi hematocrito, pero esa hemoglobina es 45. Pero lo que pasó con esta paciente el sábado es que esa relación la mantuvo, pero yo tenía un 38 contra un 45, entonces era como, bueno, es obvio que subió 7 puntos. Entonces ya me habla de que la paciente claramente no está tomando el líquido que necesita y que está en la fase de extravasación, ¿sí? Y después, sí. Bueno, exacto. Bueno, pero por eso es importante entender esto. El paciente acá ya deja de estar sin fiebre y la viremia bajó. Entonces el paciente clínicamente está mejor y se siente mejor. Pero es el momento de mayor extravasación del plasma. Que esto creo que es lo difícil y yo siempre se lo digo a los pacientes, a los que atienden, ¿no? a los adultos y pediátricos, ¿no? Que le digo, ojo, porque esta es una enfermedad que no es como las normales de que yo me siento bien, mejoré. Quizás es la que me siento bien, mejoré desde lo clínico y desde la carga viral, pero en el laboratorio y en las complicaciones, esas siguientes 48 horas de que me siento bien son las de mayor riesgo. Y si yo como sistema de salud o yo a la mamá no se lo puedo transmitir bien, o yo dejo pasar ese manuscrito en la interna, quizás el paciente se va al tacho, que es la paciente que les voy a mostrar dentro de un rato. Y esto, que puede ser prolongado o recurrente en 12 a 24 horas y excepcionalmente más de 48. ¿Sí? Entonces, con que yo controle esas 48 horas, ya me quedo tranquilo. Estos pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio, obviamente, porque pasa todo el líquido al intersticial, un lugar que es el pulmón, y puede tener también ascitis, pericarditis, miocarditis, edema agudo del pulmón y distrés respiratorio, y es llevarme a una falla multiorgánica, incluso tener hemorragias masivas y coagulación intravascular diseminada. Entonces, si yo prevengo este shock que charlamos por la extravasación, voy a prevenir grandes hemorragias, ¿sí? Y esto es otra cosa importante, no es necesario esperar a que se produzca el shock con la hipotensión, para diagnosticar el shock, perdón. Si yo tuve este descenso de hematocrito, aunque la paciente clínicamente está bien internarla y pasarle líquidos, pero yo estoy actuando un paso antes, que fue lo que nos pasó también con la metrorragia del sábado anterior, que la teníamos ahí en la observación 1, la paciente tenía metrorragia, estaba clínicamente sí, aténica, obviamente, miálgica, pero tenía metrorragia y cuando le fuimos a tomar la TEA bajó. Entonces la paciente ya, medio que estoy llegando tarde, hay que expandirla y pasarle líquidos, internarla para ponerle un plan de rehidratación. Cuando las plaquetas comienzan a elevarse, indica que el paciente ya inició su mejoría, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver quizás nosotros cuando le damos en alta en internación. Entonces, la etapa crítica va a tener estos órganos de impacto. Puede darme una hepatitis, como dijimos, más de 1000 de transaminasas, una miocarditis, compromiso neurológico, eso es importante también evaluarlo, la alteración del sensorio del paciente, la insuficiencia renal, como dijimos, por una causa prerrenal, vasculitis retiniana y una activación macrofágica que no es tan frecuente, pero bueno, puede pasar como pasaba con el COVID y nos daba los PIMS. La etapa de recuperación es donde ya está el exantema tardío, que se da entre el sexto y el día 9 hasta el 15. En general, muchos pacientes, por ejemplo, ayer que hice los controles de OSDE, nos decían, no, yo todavía estoy no sé, ya estoy de salida, tipo, 9º día de enfermedad, me dice, pero sigo asténico, sigo miálgico. Bueno, a ver, es una enfermedad larga, no es que en 7 días me recupere. Afecta a palmas y plantas, lo que es el exantemas, y tiene intenso prurito, ¿sí? Esto se los pongo acá como recordatorio. Obviamente no recomendamos usar salicilatos como antitérmicos, ni antiinflamatorios no esteroides como diclofenac, ibuprofeno, naproxeno u otros similares. Sí podemos usar como en primera línea paracetamol, y en el único lugar que lo había escrito, que es en la recomendación de 2015-16 de Ciudad de Buenos Aires, que se puede administrar dipirona, esto está sacado textual del manual, y ahí siempre hay que evitar la vía intramuscular para el fármaco, ¿sí? Por la plaqueta P. Bueno, esto es lo mismo que dijimos, resumido, las 3 etapas. Y vamos a esta parte que también es importante para nosotros. Como dijimos, el dengue sin signos de alarma va a ser el del síndrome felino específico con los síntomas inespecíficos.
que charlamos, náuseas, vómitos, un exantema, mialgia, artralgia, cefalea, dolor retrocular, petequias a la prueba de torniquete, leucopenia, anorexia y malestar general. Hasta acá tengo el dengue o el sospecha de dengue sin signos de alarma. ¿Dónde tengo que reconocer y cuáles son los signos de alarma? Es que el paciente ya con que presente uno, ya lo tengo que internar. Que es un dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, las guías hablan de más de 3 vómitos en 1 hora o más de 5 en 6 horas, acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrado de mucosas, lo que charlamos, sangrados importantes, letargia o irritabilidad, hipotensión postural, lipotimia. Esto es importante. La paciente que les voy a contar, no en el CUNA, pero en otra guardia, se minimizó la lipotimia que tuvo y era ya un signo de alarma para internarla. Hepatomegalia más de 2 centímetros, aumento progresivo en el hematocrito con descenso de las plaquetas. El dengue grave se va a definir por shock o dificultad respiratoria, por extravasación grave del plasma, un shock hipovolémico, por eso es importante a todos estos pacientes tomarles la TA, frecuencia cardíaca, evaluar las extremidades y relleno capilar mayor a 2 segundos, como en cualquier shock hipovolémico, sangrados graves, hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del sistema nervioso central, y obviamente compromiso de órganos de impacto, que va a ser el daño hepático, como dijimos, más de 1000 de transaminasas, alteración de la conciencia en el sistema nervioso central, miocarditis o falla renal, ¿sí? Que son mis órganos de impacto. Esto cambió, ya no se habla más de clasificación de dengue hemorrágico y no hemorrágico, ¿sí? Se habla de dengue con signos de alarma o sin signos de alarma, y si tengo signos de alarma, se interna porque me puede evolucionar un dengue grave en pocas horas. Y el dengue grave se va a dar por un escape masivo de fluidos, por hemorragias graves o por daño de órgano blanco, ¿sí? Y esta nueva clasificación obtuvo una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%, a diferencia de la clasificación anterior de dengue grave hemorrágico, que dejaba, no me acuerdo el número, pero era como que dejaba un 15 o un 17%, lo dejaba fuera. Por eso es que se modificó. Pareció lo que pasó con el concepto de SIRS y sepsis. Esto es un poco de las serologías que charlábamos, ¿sí? El primer gráfico se va a dar en un dengue de primo infección, del día 0 de síntomas al quinto. Yo solo voy a tener carga viral en la PCR y el NS1 positivo. A partir del quinto día es donde me sirve la IgM y recién más o menos de 10 días adelante va a empezar a elevarse la IgG. La paciente que tuvimos en el 2 había tenido un NS1 positivo con una IgG positiva y una M negativa, mayor al quinto día. Entonces eso, si ven el cuadro de abajo, NS1, IgM negativa y una IgG positiva, ya me habla de un dengue secundario. En este, yo tengo que parar más las antenas porque es el que me puede evolucionar a dengue grave, ¿sí? Esto se los cuento y les dejo este cuadrito para que empecemos a pensar, porque al ser un país tan endémico ya hace 5 años, obviamente vamos a empezar a tener las segundas infecciones. Entonces, como dijimos, del día 0 al 3 le pido el NS1 y PCR viral, que hoy en la ficha del SIGION me sale automático. Del día 4 al 6 le pido IgM más NS1 o PCR para prueba confirmatoria. A mayor a 7 días ya solo me sirve la IgM. Siempre pido hemograma con plaquetas, urea, CREA, hepatograma y el coagulograma, se los dejo ahí, porque no lo encontré, pero Laura Miño me habló de un artículo que se está viendo en otros países de que están usando el coagulograma ya de inicio porque están viendo y haciendo estudios de que el coagulograma alterado ya puede ser un predictor que evolucione a dengue grave. Entonces quizás nos tendríamos que plantear si no tenemos que pedirle coagulograma a todos y no solamente a aquel que sangra, ¿sí? Y acá yo lo que le decía a los residentes el otro día es, tengamos criterio clínico también. O sea, a ver, cualquier persona que viene con epistaxia, metrorragia o hematemesis, a todos, estemos en contexto de dengue o no dengue, a todos hay que pedirle coagulograma. Y después lo que es la orina completa, no sé por qué ahora no se hace más, pero en general está recomendada, y de hecho en 2016 se pedía a todos, porque ahí ya puedo ver una proteinura leve, esto que hablábamos, de que se extravasa el líquido y proteínas. Y después esos como estudios iniciales de laboratorio a todos, ¿sí? Y después yo puedo evaluar según la clínica de mi paciente, si sospecho que tenga un derrame pericárdico, un derrame pleural, pedir una RX de tórax de frente o algo que me llame la atención en la ocultación, una eco abdominal también para evaluar ascitis o líquido libre en abdomen, que eso es lo que va a dar el dolor abdominal intenso, ¿sí? El líquido libre. Entonces ya me está hablando que está extravasando el intersticial.
Y si tengo la posibilidad, una valoración cardiológica de electroecocardiograma por la miocarditis, que dijimos que era otra complicación, y la pericarditis. Bueno, el criterio de internación es re fácil. O sea, el que no tiene signos de alarma ni comorbilidades, se hace ambulatorio con seguimientos cada 24 a 48 horas, con muchas pautas de alarma y explicándole los signos de alarma a los padres. El que tiene comorbilidades, en caso de adultos van a ser embarazadas, enfermedades de base, inmunosuprimidos, el menor de 1 año debería internarse todos. Se hace un seguimiento estricto ambulatorio o en general en internación, ¿sí? En nuestro caso en pediatría. El dengue con signos de alarma se interna en sala de cuidado general y el dengue grave en cuidados intensivos. ¿Cuáles van a ser los criterios de alta? Cuando yo tengo a este paciente después de 48 horas a febril, que ya pasé esa fase crítica, que mejoró el cuadro clínico, que tuve ya un ascenso de plaquetas, ausencia de dificultad respiratoria y que el hematocrito esté estabilizado sin hidratación endovenosa. Y ahí yo le voy a poder dar el alta a mi paciente. En cuanto al tratamiento, aquel paciente que no tiene signos de alarma ni comorbilidades, en el menor de 6 meses le puedo decir, bueno, que tome el pecho materno más frecuentemente, el mayor de 6 meses que tenga alimentación complementaria, aumentar los líquidos en su composición adecuada, ya sea el pecho, la leche o los caldos. Es siempre usar tul y repelente, acuérdense que el menor de 2 meses no puede usar repelente. Después, obviamente, a todos les voy a indicar reposo, adecuada ingesta de líquidos, el uso del paracetamol, y va a tener que tener control diario y evaluar los signos de alarma en cada consulta hasta 48 horas después del cese de la fiebre. ¿Sí? Ese va a ser el seguimiento ambulatorio. En cuanto al que interno, que tiene sin signo de alarma, que tenga comorbilidades, bueno, lo mismo, ¿sí? El manejo de hidratación yo lo tengo que hacer como si fuera un deshidratado leve, ¿sí? Entonces le voy indicando si tolera la vía oral, la reposición a 10 mililitros kilo, o si tengo una deshidratación moderada, que me habla de un déficit del 5 al 8%, ya le tengo que hacer como un TRO, ¿sí? De 20 a 30 mililitros kilo cada 20 minutos, en 30 minutos, ¿sí? Así no, normohidrato. Control de los signos de alarma, tul y repelente, ¿sí? Bueno, acá lo que habla la guía es de hemograma diario, que eso es recontra discutido, porque obviamente en pediatría no estamos sacando el hemograma todos los días. Quizás lo que conviene es un hemograma inicial y después, si aparecen signos de alarma y viene a reconsultar a la guardia, obviamente tengo que volver a sacar otro hemograma, y ahí sí, pónganle que no tienes ningún signo de alarma y no lo interno, bueno, quizás le digo, bueno, sacate el hemograma de las 48 horas a febril, ¿sí? Pero bueno, lo que dice la guía es que deberíamos hacer hemograma diario. El que tiene signos de alarma, bueno, obviamente lo tengo que expandir, ¿sí? En general con fisio, Ringer, nunca usar destrozado. Lo que dice la guía es que primero se puede administrar a 10 mililitros kilogramos en 1 hora, pero esto, ojo, eso es para adultos, ¿sí? Esto se hace en pediatría, pero está mal. Lo que dice la guía es que en pediatría yo lo tengo que expandir, como hacemos siempre, en un deshidratado grave a 20 mililitros kilo, ¿sí? Ahí le tengo que hacer un hematocrito inicial antes de expandirlo y a la hora que lo expandí, otro hematocrito. Entre 1 o 2 horas después de que lo expandí, otro hematocrito. Si persisten los signos de alarma, o sea que el hematocrito no descendió, lo tengo que volver a expandir otra vez más, ¿sí? Y como hacemos en un deshidratado grave, a 3 expansiones, quizás hay que activar ya la interconsulta con terapia intensiva y evaluar inotrópico, ¿sí? Después, si el paciente mejoró, lo que se va haciendo es se reduce el goteo, pasamos de 10 mililitros kilo hora a 5 o 7, a las 2-4 horas lo vuelvo a reevaluar, le hago balance, lo reduzco el goteo a 3 a 5, lo vuelvo a reevaluar y se reduce hasta 2 o 3 mililitros kilo hora y lo dejo con ese goteo 24 48 horas más hasta que inicio la hidratación oral, ¿sí? Otra forma de expandirlo o de hidratarlo es como hacemos con las GEAs o las deshidrataciones, que es con la solución polielectrolítica a 25 mililitros kilo hora. Esto es importante. Si hay un descenso brusco del hematocrito, hay que considerar hemorragias. Y si hay un empeoramiento de los signos vitales o un aumento de la hematocrito y caída brusca de las plaquetas, yo ya lo tengo que manejar como dengue grave, ¿sí? O shock hipovolémico. Aunque no esté compensado con la TEA, ¿se entiende? Después, obviamente, el seguimiento va a ser
eh, controlar las enzimas hepáticas, el hemograma y las proteínas totales y albúminas, por lo que charlamos, que hay una extravasación de líquidos y de proteínas. El dengue grave, bueno, esto, que en niños con shock se va a iniciar a una expansión a 20 mililitros kilo, de persistir los signos con shock a otra expansión. Si se estabiliza en forma transitoria, en general asumimos que la pérdida es de un 20 o un 30%, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que evaluar es si es tanto la pérdida, es hacerle una transfusión de glóbulos rojos, ¿sí? A 10 mililitros kilo. Si después del segundo bolo de cristaloides el paciente permanece en shock, ahí pienso que la pérdida es mayor, que es del 30 al 40, y estos pacientes quizás necesiten una reposición de sangre directa y mayor cantidad de cristaloides. Bueno, lo que hice de costado es casi lo mismo que veníamos charlando, y acá les presento este caso clínico que me parece interesante, es muy breve. Es una paciente de 12 años que no fue en el hospital, fue en otro lado. El 17 del 13 empezó con fiebre persistente, malestar general, pérdida de apetito. El 19 consulta en un centro zonal, tenía náuseas, 3 vómitos, 2 episodios de gingivorragia y 1 de lipotimia. Acá la paciente, por todo lo que vimos recién, ya tenía signos de alarma. O sea, esta paciente el 19 ya se tendrá que haber internado. Por eso les contaba lo de la lipotimia, jerarquizarlo. Si tiene 3 vómitos también y 2 gingivorragias, no es lo mismo que una epistaxis aislada que tuvo FAS. ¿Qué pasó? La paciente se fue a ambulatorio a su casa, el 21 agregó diarrea, intolerancia viral, vuelve ahí viene la guardia del Elizalde. En la guardia se la detecta como cosas semihúmedas, nostalmo, febril. El último registro había sido el 21, el mismo día a la mañana. Se hizo un laboratorio, una expansión a 10 mililitros kilo y se interna. Acá quizás con esta deshidratación que tenía, en vez de expandirla a 10, uno la podría haber expandido a 20. ¿Sí? Les muestro el laboratorio, brevemente. Este es el primer laboratorio pre-expansión. La paciente ya tenía 1900 blancos. 38 hematocrito con 12, si hacemos 12 por 3, más o menos el 36, 37, está bien la relación 3:1. La urea y la crea aparentemente hasta ahí normal, 30 y 0,39. Las transaminasas levemente aumentadas la GOT, pero GPT normal, coágulo normal, proteínas y albúmina normal. Y un medio interno normal. Se le hace un laboratorio post-expansión. ¿Qué les parece el del 21? Si yo le hago un hematocrito post-expansión y en vez de 38 hematocritos me viene 49, ¿cómo lo interpreto? No le pasaron la expansión. No le alcanzó, no le alcanzó. No le alcanzó. Vamos a suponer que se Está jugando, O está no, jugando, no, está avanzando. Claro. Claramente está extravasando. Bueno, eso arriba en la sala no se pudo interpretar. Y ahora les voy a contar lo que se hizo, se los voy a mostrar en los balances. Piensen que el 21 post-expansión, si yo veo que el hematocrito, la primera a pensar siempre es el laboratorio se equivocó, no anda el laboratorio, no anda. Bueno, pensás que el laboratorio se equivocó, llama al laboratorio. Hoy el laboratorio está haciendo más de 200 hemogramas por guardia. Entonces digo, si no le anda la máquina para el de la sala, no le anda la máquina para los de la guardia tampoco. Entonces digo, ponele que tengas dudas, se le hace otro a la paciente. No interpreto que es solo error del laboratorio. Siempre después de todo esto que les expliqué qué pasa en el dengue, ¿no? Entonces, obviamente esta paciente tendría que haber recibido una segunda expansión. No tengo dudas de que si el hematocrito ascendió, después de lo que vimos en el dengue grave, o sea, yo ya le interné a la paciente, la evalué deshidratada, se le hace una expansión, el hematocrito subió. Claramente, todo lo que yo le pasé de expansión se extravasó al extravascular, ¿se entiende? Bueno, y además tenía 99.000 plaquetas, que es anecdótico. Entonces después a las 22 del 3, que fue un viernes a las 10 de la mañana, que es cuando yo veo a la paciente ahora les cuento, clínicamente tenía lengua saburral, les voy a esto que es el balance, ¿sí? Este es el balance que inicia de ese día 21 que se interna, ¿sí? Tiene 2 episodios de epistaxis y se le pone goteo a 175 mililitros kilo, ¿sí? Pesa 40 la paciente. Entonces después lo que hacen es evaluarle edemas bipalpebral y le bajan el goteo de 2 mililitros kilo. Y como vimos nosotros, yo lo tengo que mantener a 10 mililitros kilo hora si la paciente sigue chocada. Acá lo que no supieron interpretar fue ese hematocrito elevado.
no solo tenía que haber recibido otra expansión, y yo acá tendría que tener un laboratorio en el medio, después del 49, sino que el 22, cuando la vamos a ir a la mañana, estaba recontra deshidratada la chica, tenía lenguas a burrar, tenía una hipotensión que si ustedes ven acá tenía 91,56 de TDA, una niña de 12 años. Entonces, ¿qué pasó? Como vieron que se quedó en más positivo de 2.000 litros arriba, le bajan el goteo. Pero ahí lo que faltó fue interpretar bien este laboratorio. Si no, yo para qué la pincho a la paciente, para qué es que me importa tanto el hematocrito. Porque como vimos al principio de la clase, el hematocrito me habla de la extravasación del plasma y del la posible evolución al shock que va esta paciente. Después, obviamente, le hicimos, nosotros le podríamos haber hecho otra expansión el viernes a la mañana cuando le evaluamos, lo que hicimos fue aumentar el goteo y obviamente ahí el hematocrito le bajó a 34. Después evolucionó bien, cuando ven que la paciente el 23 tiene 84.000 plaquetas con un hematocrito estable, después le volvió a tener 36 con 97.000 plaquetas y ahí se da el alta. Ya desde el 21 no tenía fiebre, 48 horas a febril con un ascenso de plaquetas, un hematocrito estable, es lo que llamamos del criterio de alta. ¿Sí? Las transaminasas las elevó un poquito. Y esto se las pongo en lo de la urea y CREA. Miren cómo evidentemente esa urea y CREA inicial que teníamos, que parecía normal para la paciente, evidentemente esa urea estaba concentradísima, porque tiene 9 después, con 0,25 de CREA. A ver, esa urea y CREA a nadie le hubiera llamado la atención al inicio, pero esto ¿por qué lo remarco? Porque quizás coincide todo un poco en la clínica de la paciente. Y de hecho en la guardia, cuando la evalúan así, paciente de 12 años, con cuadro clínico de 5 de evolución, mialgia, atraquia, vómito y diarrea, agrega la noche de ayer 3 episodios de epistaxis, sangrado en encías, por lo que consulta el día de la fecha. Esto fue el 21. Esta es la evolución del sigeo. La paciente estaba con mucosas semihúmedas, normotensa, 170. Esto ya me da la pauta, que si yo cuando la vi a la mañana teniendo 21,50 para una médica que en la guardia la evaluó con 170, con ese hematocrito me está hablando de que la paciente se le está yendo el líquido del intravascular al extra. Tenía muchas cosas para pensar en que la paciente se esté extravasando. Bueno, nada, eso. Me parecía que lo importante de esta paciente era, se le hizo una orina, el índice de creatinina proteinúria le dio 0,29, así que le dio en valor significativo, y el resto de la orina. Entonces, esto, paciente, ¿por qué la traigo a colación? Es porque claramente tenemos que tratar a estos pacientes como un deshidratado grave o shock hipovolímico. Si la paciente es sana, no es ¿cómo se llama? No es cardiópata, no es nefrópata, no tengamos miedo de tratarlos como un deshidratado grave o eventualmente un shock hipovolémico, por eso es importante tomarles la TA a estos pacientes en la guardia y pasarle líquido a morir, ¿sí? Y yo le decía a los reci el otro día, si no se acuerdan del goteo este de a 10 por kilo, 5 por kilo, si ustedes hacen la cuenta, agarren a esta paciente de 40 kilos y háganle 7 mililitros kilo de oro, le va a dar los planes estandarizados que tenemos en el hospital. Le van a dar un 3.500, le va a dar un 2.500, siempre usemos el 3.500, el 180, pasémosle líquidos de más a estos pacientes, ¿sí? Que no va a pasar nada. Peor es que le pasemos de menos y esta paciente, después de múltiples consultas, no es que no acceda al sistema de salud, accedió y el médico del 19 en el zonal le interpretó mal. Llega el 21 a este hospital, al CUNA, y quizás el manejo de los líquidos también se actuó mal. Se la internó bien, se la expandió bien, pero después no se supo interpretar el hematocrito. Con respecto a los repelentes, ya esto es de la SAP, no me voy a detener esto porque ya lo sabemos, pero en menores de 2 meses no lo podemos usar. Obviamente hay que tener mucho en cuenta qué porcentaje de DET tenemos, que eso me va a dar la durabilidad del repelente. La Academia Americana de Pediatría no recomienda en chicos usar repelentes con más de 30% de DET. No mata al insecto, sino que lo mantiene alejado de la zona, justamente es repelente, ¿sí? Siempre a los bebés chiquitos hay que protegerlos en la cuna del cochecito con las redes y no ponérselo obviamente en las manos a los chicos porque se llevan toda la boca, ¿sí? Y si no usar, por ejemplo, protectores solares que en la misma formulación tengan, ¿cómo se llama? Tengan protector solar y repelente, ¿sí? Acá está el cuadrito ese que está en la SAP. Y esto con respecto a la vacunación, la vacuna que está acá es la Qdenga, del laboratorio Takeda, es una vacuna tetravalente, o sea que cubre los 4 serotipos del dengue, no está recomendada en menores de 4 años,
El ensayo que se hizo en pediatría tiene una edad promedio de 9,6 años y se vio que el 80%, ¿sí?, tenía una eficacia con un intervalo de confianza del 95, la eficacia de la vacuna más o menos del 80%, ¿sí?, en los que la recibieron. Y acá está bueno este cuadro porque lo que se ve, la primera parte es aquellos que tenían serotipo positivo inicial, o sea, se les aplicó la vacuna a gente que ya tuvo el dengue. Y los 4 serotipos, si ustedes ven, empiezan con título de 400 y pican a 2100. En cambio, en los que se les dio la vacuna sin haber tenido dengue, llegaron a un serotipo, a un título de 184. ¿Qué quiere decir esto? Que en general, como pasa con el COVID, en aquel paciente que va a estar más recomendada la vacuna es en aquel que ya tuvo dengue, porque sabemos que su pool de anticuerpos va a ser de mayor título que el que no tuvo dengue, ¿sí? Se hizo un estudio en la población pediátrica que todavía no se estableció la seguridad en los menores de 4 años, por eso es que no se recomienda. Los datos disponibles se encuentran en lo que es de este artículo, que si quieren después se los mando, en lo que es reacciones adversas, pero bueno, todavía obviamente no se pudo establecer una dosis para recomendar usarla en los menores de 4. En los mayores de 4 años se debe administrar una dosis de 0,5 con la dosis 0 y la dosis 2 a los 3 meses, ¿sí? Y esta pregunta también es re frecuente: ¿cuándo se puede vacunar a la gente que tuvo dengue? A los 3 meses de la enfermedad, ¿sí? Se puede dar la Qdenga en el mismo tiempo que otra vacuna inyectable, y las vacunas siempre deben administrarse en sitios de lugares diferentes. Sí, o sea, se pueden. La pregunta ahora re frecuente es: ¿me puedo dar la antigripal con la del dengue? Sí, se puede dar, pero en sitios diferentes. Este es el estudio que se hizo en pacientes de 4 a 17 años de edad. Se hizo un estudio en 13.800 chicos y las reacciones adversas notificadas fue, en el caso de los adultos, fiebre, infección del tracto superior, nasofaringitis, faringitis, enfermedades similares a la gripe, pero ninguna efecto adverso grave. También se vio eritema en el sitio de inyección, náuseas y artritis, ¿sí? Y bueno, después esto de que los chicos estos que no tienen indicación, que son los menores de 4 años, de los 78 que le aplicaron, 13 recibieron las 2 dosis indicadas y las reacciones reportadas fueron irritabilidad, fiebre, dolor en el sitio de inyección, pérdida de apetito, también limitable. Digamos, inespecífica como cualquier vacuna. Bueno, estas son las guías de que hice la clase, la del Ministerio de Salud, que no cambió en 2015 hasta ahora. Esto es lo que charlamos, como para que les queden los cuadritos de cómo se hace el tratamiento. Y la otra guía es la de CABA, que es normativa de enfermedad transmitida por el mosquito Aedes, que también es del 2022. Y este es el trabajo que se hizo un reporte de casos que se presentó en un congreso como un póster, que se hizo una revisión de 46 casos que en el 2016 que había tenido el SANLUS.